Hola queridos amigos, estoy muy contenta de estar con ustedes en este nuevo video en el cual vamos a abordar y comentar una sentencia sobre bio de menor de edad de 14 años, en el cual vamos a abordar dos temas centrales, que por una parte está la libertad SEC y por otra parte está la indemnidad SEC. ¿Qué quiere decir la indemnidad? Es la intangibilidad, es intocable, que alguien puede estar con un menor de 14 años. El menor de 14 años tiene el derecho a la indemnidad SEC, es decir, que es intocable. Nadie puede estar con un menor de 14 años porque es un delito. Pero a partir de que el menor cumple 14 años, de su cumpleaños 14, pues adquiere el derecho a la libertad SEC. Entonces, a partir de su cumpleaños 14 ya puede decidir sobre su SEC. Tiene pleno y absoluto derecho sobre su libertad, sobre la libertad de su cuerpo. Pero por una parte el Estado nos brinda este derecho que viene con mucha responsabilidad, pero no nos orienta, no nos dice cómo es que debemos abordar este tema. No hay orientación en los colegios respecto a este tema, y por eso estoy acá para mostrarles y para orientarles sobre estos temas, siempre desde el punto de vista legal. Esta sentencia es muy controvertida desde mi punto de vista, porque muestra la realidad y las consecuencias de no recibir la orientación adecuada sobre ese derecho de la libertad SEC. Si una menor de edad ha mantenido relaciones con una persona adulta, pues ya, o mayor de edad, ya no se configura el delito, siempre y cuando no haya mediado la violencia, o siempre y cuando no se demuestre que haya mediado la violencia, como lo veremos en el presente caso. También en este video les voy a comentar otros casos sobre este tema de la libertad en menores de edad, y cómo es que se daba cuando la ley era diferente. Antes la ley abordaba específicamente también la indemnidad, la intocabilidad de menores entre 14 y 18 años. Ese margen también era considerado un delito, pero ya se ha derogado. Ahora la ley solo protege de 14 años para abajo, menores de 14 años. Ok, aunque la ley se ha acortado el plazo, digamos, el margen de la edad, la pena se ha vuelto mucho más alta. Antes te ponían límites diferentes. Si era un menor de 10 años era cadena perpetua. Si era menor entre 10 y 14 años, pues era 35 años. Ahora no, el artículo se ha acortado y simplemente menor de 14 años, cadena perpetua. Acá no existe el consentimiento de un menor de 14 años. Claramente hay casos muy aislados, específicos, especiales, que voy a hablar más adelante, pero en reglas generales un menor de edad no puede prestar consentimiento para mantener relaciones con un mayor de edad. Es un delito que es condenado con la cadena perpetua. Esto estoy hablando en la legislación peruana. Cada país tiene su legislación, y si me estás escuchando de otro país de América Latina, es muy probable que en tu país también sea muy similar. La legislación de los países de América Latina va avanzando con un criterio legal bastante similar. Ok, voy a comenzar a hablar sobre este caso que nos cuenta esta sentencia. En el interior del país, en un pueblo llamado Grau,
la jala una de las oficinas de este centro de salud, porque el sujeto era personal de este centro de salud. Esto que les estoy comentando es la versión de la niña. La niña dice que ella caminaba por el centro de salud. Este sujeto la llevó a una de las oficinas del centro de salud y ahí es donde él mantiene relaciones con la niña. Después de esto, 2 semanas después, esto mismo vuelve a suceder. La niña en ese momento no dice nada. Posteriormente, la niña queda embarazada, y cuando la niña queda embarazada, este sujeto desaparece, no vuelve al pueblo. Seguidamente, la niña da a luz a los 8 meses y nace producto de esta relación una bebé, pero la bebé fallece a los 2 meses de haber nacido. En estas circunstancias es cuando la menor de edad pone su denuncia contra el acusado. Dice que la vio y también cuenta en su denuncia que él le prometía que cuando ocurrían estos actos, que la iba a llevar a la ciudad del Cusco, que es una ciudad más grande, que la trataba de enamorar, pues. Pero este relato de que le prometía cosas no calza con un relato del delito de Bio. En el delito de Bio hay violencia, evidentemente. Entonces, cuando el fiscal acusa a este sujeto, lo acusa por el artículo 173, que es Bio a menores de 14 años. Pero la niña ya tenía 14 años, entonces no cuadraba con este delito. Y también alternativamente lo denuncia por el delito de Bio común, digamos el delito Bio para cualquier persona, que es el tipo base. Cuando va a juicio, la menor de edad cambia de testimonio. Dice que el día de los hechos fue incluso mucho más antes de que su cumpleaños, fue mucho antes. Pero incluso las ecografías que la menor presenta como medio probatorio hacían calzar como si se hubiera embarazado probablemente en la fecha de su cumpleaños, en adelante incluso. Entonces hay un principio que es el indubio pro reo, que la duda favorece al reo. Entonces había una duda que hacía ver que ella había podido embarazarse del día de su cumpleaños en adelante. Sumado al hecho, en el examen médico legal no había signos de violencia. Tercer punto, que el acusado había presentado el testimonio de una de las amigas de la menor, que dijo que ambos eran enamorados. Y según el testimonio del acusado, él sí había estado con la menor, pero había sido el día de su cumpleaños, y que antes de eso ellos eran enamorados nada más. Con todas estas precisiones, el juzgado absuelve al acusado por los delitos de Bio. No hay Bio, y se le había acusado por el delito de Bio, no por el delito de seducción. Entonces no había pruebas reales de que esta acción se haya realizado a través de la violencia, sino más bien a través del engaño, que cabría con el delito de seducción y no con el delito de Bio. Y como ya la menor había cumplido 14 años, pues ya no la avalaba este derecho a la indemnidad SEC, sino más bien ella había adquirido a partir de ese día el derecho a la libertad SEC. Entonces, en ese sentido, absuelven de todo cargo al acusado.
Es muy controvertido este hecho, pero es así como son las leyes y es necesario conocerlas para poder actuar con la debida diligencia en estos casos, orientar a nuestros y nuestras menores de edad y decirles que a partir de ahora, de que cumplen 14 años, ya tienen el derecho de libertad. Pero ¿cómo le explicamos esto? A ver, es controvertido decir ya tienes el derecho a la libertad, anda a ejercerlo. Tampoco, no. Es principalmente explicarles que tienen que respetar su cuerpo, generar una conciencia sobre el respeto a su propio cuerpo, el respeto a su ser y cuáles son las consecuencias de ello, que ya a partir de esta edad pues adquieres este derecho y también eres responsable de las consecuencias de ejercerlo. Al principio del video también les dije que les iba a hablar de otros casos similares. Antes de que esta norma se cambie y contemplara también la indemnidad de los menores de 14 a 18 años, habían muchísimos casos en las que niñas de 16 años, o bueno, adolescentes de 16 años denunciaban. Y esto muchas veces era por presión de los padres, y muchos hombres que no han visto a una adolescente de 16 años eran mandados 30 años a la cárcel simplemente por haber estado con una menor de entre 14 y 18 años. Esto fue antes de que la ley cambiara. Okay. Este caso que les voy a comentar fue antes de que la ley cambiara, por el año 2008 más o menos. Unos padres toman conocimiento de que una niña o una señorita adolescente de 16 años había tenido intimidad con su enamorado, que tenía 20 y tantos, digamos 23 años. Y es entonces cuando los papás dicen voy a denunciar, y llevan a la menor al estudio jurídico de un abogado, y él empieza a iniciar este trámite para la denuncia. El abogado pues les dice que tienen que personarse a la fiscalía, que va a pasar por un examen médico legal y una serie de cosas. Y la menor de edad no quiso enfrentarse a ese proceso porque ella no quería tener ese problema. Bueno, no sé específicamente qué habrá pensado esta menor. Fue la presión de sus padres, de su papá y de su mamá, que la menor intenta autodesvivirse para que esto no suceda. Y la llevan al hospital, le hicieron un lavado gástrico, y los papás, después de este acontecimiento, pues decidieron no denunciar. Este es un caso. Otro caso lamentable también de unos jóvenes que tienen un encuentro y sus papás de la adolescente de 17 años toman conocimiento de este caso y denuncian. La señorita sí pasa por médico legal, va a juicio. El acusado enfrentaba 30 años de pena privativa de libertad, y en juicio la menor cambia su versión de la denuncia y dice que esto ha sido por consentimiento mío, y aún así el acusado pues fue sentenciado, ¿no? Porque lo que se defendía es la indemnidad, no la libertad. Estás hablando de indemnidad, es intocable. El testimonio de la menor hizo que le bajaran prudencialmente la pena, pero el acusado sí llegó a ir a
conocido el caso de la sentencia que les relaté porque en una oportunidad acá había una duda razonable, que no se había demostrado la violencia, pero yo vi un caso en el que una señorita que tenía retraso mental años después demanda o denuncia, perdón, al acusado, y en juicio oral vi como el abogado del acusado dio un discurso, dijo una serie de cosas, y lo primero que dijo este abogado fue: yo no he venido a pedir favores a los jueces. ¿Qué necesidad tiene de decir eso? Y después habló, hizo un tremendo alegato de cierre. Los magistrados fueron a decidir, salieron y le leyeron su sentencia de 30 años de pena privativa de la libertad. Eso fue el resultado, pese a que yo considero que había una duda razonable, pues los jueces decidieron de esa forma. No conozco bien el caso, pero sé que una sentencia tiene que estar bien motivada porque es bajo la responsabilidad de los jueces que la emiten. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero les haya sido de su agrado. Este video es un llamado a tomar conciencia sobre nuestros derechos y las responsabilidades con las que vienen estos derechos, en especial cuando son dados a menores de edad de 14 años. Este derecho viene con una gran responsabilidad y que es tarea de nosotros darles la orientación a estos menores de edad, si los tenemos cerca, si están a nuestro alcance, hacerles tomar conciencia que son libres de decidir sobre su cuerpo, pero que también hay consecuencias de ello y tenemos que ser responsables sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos, sobre nuestras decisiones, sobre cómo afrontamos nuestra vida, y que a esa edad la responsabilidad